Llegué al sanatorio en marzo de 1955, casi un año después que me había recibido. ¿Cómo? Me tomó por sorpresa, porque me habían dicho que no esperara un llamado o invitación del sanatorio, porque había demasiados médicos en el sanatorio, había 3 médicos, ¿no? Llegamos acá, necesitaban porque tenía que dar clases en la escuela de enfermería. Se había iniciado la escuela de enfermería de Cruz Roja. Yo, además de ser profesor, llegué a ser director de la escuela de enfermería de Cruz Roja. Después me hice práctico en temas de cirugía y en realidad yo me había preparado como obstetra, pero vi que hacía falta un neurocirujano. El neurocirujano que estaba más cerca estaba en Rosario, así que el sanatorio me dio 2 años para tener un entrenamiento en esa especialidad y conseguí estar 2 años con uno de los mejores neurocirujanos de Buenos Aires, doctor Juan Carlos Christensen, y después empecé a hacer, además de cirugía general, neurocirugía. Después el sanatorio me dio oportunidad de perfeccionarme en Estados Unidos y allá estuve 3 años y medio, desde el 70 hasta fines del 73. Y después cuando volví, además de ser neurocirujano, estuve en la parte administrativa como vicedirector y director del sanatorio después en la década del 80. Y después legalmente me retiré o me jubilé, pero en realidad seguí trabajando hasta la década del 90, cerca del 2000. Y bueno, ese fue mi paso por el sanatorio. Bueno, tal vez voy a decir algunas palabras en cuanto a mi vocación. Resulta que mis padres se recibieron acá en este sanatorio hace un poco más de un siglo. Y debo rendir un homenaje al sanatorio y a mis padres. En el año 1923, nací en el hospital, de los cuales ellos eran encargados del departamento de enfermería, y además mi padre era administrador del hospital, y viví en el hospital hasta más o menos los 4 años, porque el hospital le daba vivienda en el mismo edificio. Y después, eso es algo en cuanto a la vocación, ¿no? El hospital era mi casa, ¿no? Después hice la carrera de medicina en la Universidad de Córdoba y había hecho planes de ir a los montes a trabajar al norte del país, porque ya nos habían dicho que el sanatorio no había lugar, de manera que empecé a prepararme, especialmente en obstetricia, porque eso no me daba tiempo para estudiar, tenía que saber, y entonces me agregué al servicio de obstetricia en la maternidad de la Facultad de Medicina de Córdoba. Estuve 8 meses ahí trabajando, pero en enero del 55 vino el vicedirector del sanatorio diciéndome que había una invitación para venir a trabajar en el sanatorio. Me tomó por sorpresa, yo había comprado ya un consultorio para ir a instalarme y todo. Y bueno, la verdad es que pasé muy bien. Tuve buenos maestros de cirugía, había mucho trabajo, disfruté mucho, tanto dando clases en la escuela de enfermería como en la guardia, en la cirugía, y el sanatorio fue un hogar y una escuela para mí, ¿no? Yo pienso que un médico debe tener vocación de servicio, primera cosa, y tener delante suyo siempre el modelo de Jesús, que fue nuestro médico maestro, ¿no? O sea, sin intereses personales y vocación de servicio. Eso es lo más importante. Bueno, en cierto sentido está respondido. Yo tal vez voy a comentar un episodio que tuve con un paciente hace poco. Yo tenía 98 años en ese momento, el paciente tenía 49, o sea, la mitad de mi edad. Era un camionero enorme, ¿no? Y después de hacer el examen,
me dice, doctor, ¿usted es feliz? Me tomó tan de sorpresa que no sabía qué decirle, pero enseguida le contesté, claro, soy feliz. ¿Sabes por qué soy feliz? Porque sé que Dios me cuida. Yo siento que Jesús está a mi lado. Y eso lo sentí siempre, lo dije de todo corazón y lo sigo diciendo porque a pesar de hacer casi 70 años que me jubilé, sigo trabajando. Tengo una cantidad de pacientes jubilados y también otros que no son jubilados que sigo atendiéndolos. Bueno, en cuanto a la vocación, hay algo muy importante. Cuando llegué a la iglesia de Córdoba, era la única iglesia que había en Boulevard Junín, actualmente Boulevard Ilia, la única iglesia. A veces yo pensaba, parece que yo vine a trabajar a la iglesia y los ratos libros de estudio, ¿no? Pero fue así, ¿no? Y tuve una vida muy activa en la iglesia, había muy buenas chicas, ¿no? Pero yo había ido a estudiar, no a buscar chicas, ¿no? Así que, bueno, las chicas estaban extrañadas, este muchacho, como no tiene novia, qué sé. Pero yo quería estudiar, y cuando llegué a la mitad de la carrera, dice, bueno, acá tengo que empezar a buscar una ayuda idónea. Entonces empecé a orar a Dios que me mande una señorita con tales condiciones, ¿no? Y llegó. Resulta que los que iban a ser mi suegro se mudaron a Carlos Paz con la hija soltera que tenían, y la hija soltera fue a la iglesia de la ciudad de Córdoba y ahí la conocí y justamente llenaba las condiciones que yo le había propuesto a Dios. Bueno, nos relacionamos y cuando le ofrecí o le pedí que fuera mi compañera, le dije que iba a ser médico, y ser esposa de un médico no es fácil, demanda mucho sacrificio. Ella aceptó, y la verdad es que cuando hablé con mi suegro me dijo, ¿por qué es de Armenia o no? Me dice, está bien, pero casas pronto, 3 meses. Y yo le acepté el número, pero no el tiempo. Fueron 3 años, ¿no? Y bueno, con ella conviví como mi compañera idónea durante 67 años y tuvimos 3 hijos. Los hijos tuvieron hijos, tuve 9 nietos y los nietos tuvieron hijos, 9 bisnietos. Ella alcanzó a disfrutar de 5 de ellos. Bueno, lo menciono porque para mí es una condición indispensable, no solamente la vocación, sino la compañía idónea y la relación con la iglesia. Bueno, yo tengo mucho respeto por el sanatorio, porque fue mi hogar. Yo no pensaba en el sueldo, sino que pensaba que tenía que atender a la gente. Antes no se daban turnos, digamos, se atendía a los que había que atender, ¿no? Y a veces veníamos, teníamos el culto, pasábamos visita, hacíamos cirugía, consultorio, quedaban pacientes. Entonces íbamos a casa, comía, volvía a atender, y después si quedaba trabajo, volvía a casa, cenaba y terminaba mi trabajo. No, esa era la vida del sanatorio. No me hizo daño, no me enfermé por eso, y pienso que es la disposición que hay que tener, o sea, vivir para servir.